Para los que no nos conocen, pues hoy vamos a presentar quién es esta comunidad de práctica. Hoy vamos a tener este webinar abierto, es una de las actividades que tenemos como comunidad práctica y vamos a hablar sobre financiamiento a través del mercado de carbono para proyectos de gestión de residuos orgánicos. Em, Algo que, para que sepamos, esta sesión va a estar siendo traducida al inglés, por favor. Quien quiere traducción, la presentación pues, usualmente va a ser en español toda, pero que las personas que nos acompañan del Caribe, que la quieren escuchar en inglés, pueden presionar en el botón donde dice interpretación y cambiarse al tema de inglés, por favor. Y pueden elegir el idioma en que lo quieren escuchar. Vamos a contarles un poquito quiénes somos nosotros. Somos una comunidad de práctica. Acá abajo están los socios de esta comunidad de práctica. Está Reciclo Orgánicos, CICAP Implementasur, la plataforma Let's Slack y Global Methane Hub. Nuestra comunidad práctica tiene como objetivo promover y apoyar el desarrollo de políticas públicas, modelos de negocio y proyectos de inversión para reducir las emisiones de metano de fuentes orgánicas en América Latina y el Caribe. Si quieren conocer más de nuestra comunidad práctica, ahí les dejamos el código QR para que conozcan qué es lo que hacemos, las actividades que tenemos abiertas al público y diferentes actividades que hemos tenido como plataforma y como comunidad de práctica. Actualmente somos 33 instituciones de 12 países de América Latina, en los cuales está Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Granada, Honduras, México, Perú y Guatemala. Y realmente es un gusto empezar con este seminario para que conozcamos este tema. Esta es la agenda general, es un evento que va a durar hora y media. Básicamente vamos a tener una presentación introductoria sobre las generalidades del mercado de carbono y su relación con el sector de residuos. Eso nos lo va a dar Sebastián Lema, CICAP, después lo vamos a, desde CICAP, lo vamos a presentar más adelante. Vamos a tener la presentación de un caso de estudio sobre proyectos sostenibles de bioenergía y gestión de residuos a través de mecanismos de crédito de carbono. Nos lo va a dar Frances Grau, de Atmosphere. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y luego vamos a tener un panel de discusión por dos Adrianas, Adriana Maldonada, Adriana Velasco, una persona de Sistema Bio Colombia y Adriana Velasco de Southport. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Luego pasaremos a una discusión con base en preguntas y comentarios de la audiencia que la va a ser moderada por Implementasur y luego llegamos a las conclusiones y cierres. Así que tenemos una agenda bastante nutrida para hablar de este tema. Indicaciones generales, el webinar va a estar siendo grabado. Por el chat van a ver que vamos a recibir comentarios generales y aparte en la sección de dice preguntas Q&A, preguntas y respuestas, lo vamos del Zoom, ahí pueden poner sus preguntas, específicamente donde dice preguntas y respuestas. Y también los materiales de la sesión serán puestos a disposición a través de la página web de MedLac. Entonces, todo esto queda grabado en la plataforma Let's Slack, específicamente en la comunidad práctica MedLac. Ahora vamos a hacer una dinámica. Queremos conocer de qué país nos acompañen. Les quería pedir que por favor ingresara a a este Menti. Están poniendo el enlace en el chat de acá o si no, también lo pueden escanear y vamos a esperar un minutito para que todos contesten. Los invitamos a que ingresen al Menti para que contesten esta pregunta. Y si quieres, Mel, dejo de compartir para que tú proyectes lo otro. Bueno, estamos viendo Argentina, tenemos muchos, mientras más grande sea la letra, es más grande, más respuestas, ¿no? Argentina, Perú, Chile, España, Ecuador, Canadá, qué bueno que nos acompañan de Canadá, bienvenidos. Eh, Tenemos de Costa Rica, de Guatemala, El Salvador,
Vamos a ver acá. México, muy bien. Nos acompañan de África, bienvenidos, estoy viendo en el chat. De Estados Unidos, bienvenidos. Sigue mucha gente de Argentina, Colombia y Guatemala, lo cual es muy bueno, ¿no? Así que muchísimas gracias por hacernos saber de dónde nos acompañan. Creo que eso es bien importante, saber de dónde se conectan y sobre todo que es un tema que habimos, que nos interesa a muchísimos países, a muchísimas personas. República Dominicana, bienvenidos también, que nos interesa muchísimo. Así que gracias por estar acá el día de hoy y le dejo la palabra a Santiago Uribe de SICAP para que presente a nuestro siguiente panelista. Adelante, Santiago. Muchísimas gracias, Aida. Y bueno, para entrar ya en materia, me gustaría presentar a Sebastián Lema, quien trabaja como director de mercados de carbono en SICAP y nos trae una presentación introductoria para la sesión de hoy. Adelante, Sebastián. Eh, Perfecto, muchas gracias Santiago y muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema muy relevante pues para la comunidad y algo que por supuesto genera siempre muchas preguntas por parte de quienes están involucrados en el desarrollo de proyectos de gestión de residuos y es básicamente pues si es posible o no acceder a financiamiento a través del mercado de carbono. Para eso yo tengo una presentación. Santiago, ¿me podrías confirmar cuánto tiempo tengo para la presentación? Para no... Sí, por supuesto. Mira, para esta presentación tenemos exactamente 20 minutos. Listo, perfecto, bueno, para mantenerme dentro del tiempo. Eh, Listo. Bueno, entonces, ¿me confirman si ya se puede ver la presentación? Perfecto. Listo. Bueno, esta presentación, digamos, va desde algunos conceptos muy básicos sobre los mercados de carbono, pues básicamente como para que todos estemos en el mismo nivel. De pronto, pues algunas personas ya tienen conocimiento, pues sobre el tema, pero es para tener una base común de discusión. Entonces, básicamente para explicar en qué consisten los mercados de carbono, pues cuáles han sido un poco las tendencias recientemente, las tendencias globales de este mercado, también hablar un poco de los retos y ya posteriormente pues pasar a un caso específico que sería el del siguiente panelista. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre las entonces, la primera pregunta es, ¿qué son los mercados de carbono? Entonces, básicamente un mercado de carbono es similar pues como a cualquier otro tipo de mercado, básicamente un espacio donde se compran y se venden unos bienes, en este caso son los certificados de carbono. Digamos, con respecto a otros tipos de mercado, pues esto nos presenta un primer reto y es que estamos vendiendo y comprando algo de lo cual nosotros no vemos. Es decir, nosotros en realidad nunca vemos el metano o el CO2 que se está transando en este tipo de mercados, sino lo que se transa son los certificados que equivalen a una tonelada de CO2 equivalente. Se dice equivalente pues porque digamos, el CO2 es el mayor gas, pero pues también se transan otros gases como el metano, pues que es de interés para los proyectos de gestión de residuos. ¿Quiénes son los compradores? Pues pueden ser países, empresas o individuos que necesitan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas compensaciones pueden ser realizadas de manera voluntaria, es decir, porque una empresa o un individuo dice yo quiero reducir mis emisiones, o también pueden ser regulados. Ya un poco les explico a partir de estas dos gráficas de mercado regulado y mercado voluntario. Y por su parte, pues los vendedores son aquellas empresas o proyectos que pueden desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, en la gráfica pueden ver que hay dos tipos de mercados. Uno, pues, es el mercado regulado, digamos. El mercado regulado, la diferencia con el mercado voluntario es que hay, digamos, un gobierno, un ente que dice cada empresa o cada
cada empresa tiene unos límites de emisiones. Entonces le dice, bueno, ustedes todos tienen un límite de emisiones, por ejemplo, de 100 toneladas al año, que es la empresa de la punta roja y la empresa del punto verde. Y entonces les establecen un mecanismo de intercambio, donde dice, si usted sobrepasó ese límite de 100 toneladas al año y, digamos, generó 120, entonces usted lo que puede hacer es comprarle a otra empresa como la verde, que generó no 100, sino generó 80. Entonces es básicamente un mecanismo de intercambio. Por otra parte, el mercado voluntario, pues que es donde vamos a centrar, pues, o donde voy a centrar la mayor parte de mi presentación, es básicamente donde una empresa dice, yo quiero reducir mis emisiones, no porque me establezca un límite por parte del gobierno o por algún ente regulador internacional, y para esto pues voy a un mercado voluntario donde encuentro estos certificados. Finalmente, pues hay, digamos, un poco para explicar también, digamos, un mercado regulado normalmente son los sistemas de comercio de emisiones, como los que, digamos, el más conocido tal vez es el de la Unión Europea, y pues igual algunos países de la región pues ya también han comenzado a trabajar en temas regulatorios para desarrollar este tipo de mecanismos. Bueno, aquí para explicar en una gráfica cómo funciona, y pues porque muchas veces cuando uno habla del mercado voluntario de carbono, entonces escuchar de los programas de certificación, del desarrollador, del OEB. Entonces, básicamente para explicarles aquí en esta gráfica, entonces, usualmente hay un desarrollador, o digamos, hay un desarrollador pues que de proyectos que tienen un proyecto que puede ser, en el caso pues de la audiencia pues de gestión de residuos, donde dice, si se mejoran las prácticas asociadas a este proyecto, podemos reducir emisiones de metano. O si son actividades de eficiencia energética, podemos reducir emisiones de CO2. Entonces, el desarrollador de proyectos usualmente pues comienza a desarrollar lo que sería el proyecto de carbono, pero para esto tiene que escoger una metodología, es decir, cómo voy a lograr saber cuántas toneladas de CO2 o cuántos certificados de carbono va a generar mi proyecto. Entonces, para esto voy a un programa de certificación que tiene unas metodologías y dice, de acuerdo a la tipología del proyecto, que ya les voy a mostrar algunos ejemplos para el sector, este proyecto se centra a aplicar la metodología dentro del proyecto, la cual es implementada pues por el desarrollador. De igual manera, pues hay un tercer independiente que es el organismo de validación y verificación, que se encarga pues de verificar que el proyecto realmente exista, que se haya implementado la metodología, y sobre esto emite un informe. Y a partir de la emisión de este informe, el programa de certificación dice, este proyecto va a generar 100, 20, 50 mil toneladas de CO2, dependiendo, por supuesto, de las características del proyecto. Y una vez pues ya están generados los certificados, entonces entra quien viene a ser el comprador de esos certificados de carbono. Bueno, y ya un poco para ver, digamos, cuál ha sido digamos, las tendencias y cómo participan los diferentes sectores. Entonces, pues aquí, digamos, básicamente ven cuál ha sido la cantidad de proyectos. Aquí no estamos diciendo por toneladas de CO2, sino por número de proyectos registrados y cómo han evolucionado durante los últimos 5 años. Entonces, vemos pues como a nivel internacional, pues uno de los sectores que más tienen ha sido asociado a energía renovable, la gestión de residuos o waste disposal, que creo que es el que nos interesa, pues tiene una participación relativamente pequeña, como pueden ver aquí en la gráfica. Y aquí pues donde ya entramos a ver un poco de información más detallada. Entonces encontramos, digamos, para el año 22 y 23, uno, pues cuál ha sido la cantidad, el volumen en millones de toneladas de CO2 para los diferentes sectores, pues donde vemos que en el año 2022 el sector de residuos generó 6.2 millones de toneladas, en el año 2023
1.5 millones de toneladas. Esta información es tomada a partir de un reporte que elabora una organización que se llama Ecosystem Marketplace. Vamos, porque uno de los, digamos, también uno de los retos que tiene este mercado es que usualmente muchas de las transacciones se realizan directamente entre el vendedor o el desarrollador del proyecto y el comprador, sin que, digamos, exista una trazabilidad, porque no se hacen, digamos, con un mercado, en una bolsa de valores donde uno puede identificar cuáles son todos los proyectos. Entonces, esta información es básicamente a partir de información que suministran de manera voluntaria los compradores o los desarrolladores de proyectos, pero puede haber proyectos que no estén incluidos pues dentro de esta categorización. Sin embargo, pues esto nos sirve un poco para dar una idea, uno, después de cuál es el tamaño del mercado de carbono, del mercado voluntario de carbono a nivel global, y pues el tema que nos interesa, uno, pues cuál ha sido el volumen de transacciones para el sector residuos, y también una indicación sobre el precio. Entonces aquí vemos como en el 2022 el precio promedio para transacciones en el sector de residuos, de acuerdo a este informe, fue de $7.23. En el año 2023 fue de 7.48. Listo. Y pues también se ve, digamos, una caída en el volumen entre 2022 y 2020. Bueno, ya entrando un poco más en detalle para el sector residuos. Entonces, digamos, pues una de las preguntas es qué tipo de proyectos se podrían generar en el sector residuos y que podrían generar certificados de carbono. Entonces, aquí lo que les presento es, digamos, algunos ejemplos de metodologías que se utilizan por parte de los principales estándares para generación de créditos de carbono en el sector. Entonces, tenemos por una parte, digamos, el Gold Standard, que incluye reducción de emisiones de metano en los vertederos mediante el tratamiento descentralizado de residuos orgánicos. Otra que es asociada a la metodología para recolección de microalgas con el fin de evitar las emisiones procedentes en la descomposición. Reducciones de emisiones de GI en los sistemas de gestión de estiércol y los residuos sólidos urbanos. Metodologías de créditos de carbono para el reciclaje doméstico de alimentos. Por otra parte, digamos, por Verra tenemos recuperación y reciclado de materiales procedentes de residuos sólidos, eficiencia energética dentro del manejo de gestión de residuos sólidos de una comunidad sostenible, y la metodología para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Entonces, esto, digamos, nos da algunos ejemplos sobre metodologías ya existentes. De todas formas, es importante aclarar que el hecho de no tener una metodología específica para el proyecto que uno vaya a reducir, que uno vaya a desarrollar, pues no quiere decir que ese proyecto no se pueda desarrollar, porque también muchas de estas metodologías surgen a partir de un primer piloto, un proyecto piloto donde dice, mire, yo tengo este proyecto donde se podrían generar, se podrían reducir emisiones de metano, de CO2, y a partir de esto, pues se desarrolla una metodología específica para el proyecto. Y estos otros dos, que es de American Carbon Registry y Ser Carbono, proyectos de eliminación y aprovechamiento de gases en vertederos, y la metodología para proyectos de destrucción y aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios. Bueno, y aquí pues estos datos también de esta misma organización de Ecosystem Marketplace, que básicamente nos muestra específicamente para el sector de residuos, cuáles han sido, uno, las emisiones y los retiros, cómo se han comportado a lo largo de los últimos 20 años. Digamos, entonces, y también es importante un poco esta información a qué corresponde. Entonces, esta información pues corresponde a proyectos de carbono asociados a la gestión de metano en la materia en descomposición, en el cual se excluyen actividades asociadas a energía, al uso de energías renovables. Es decir, cuando
Waste to Energy, en cuyo caso pues ya no lo catalogan ellos, o digamos este reporte como proyectos de residuos, sino como proyectos de energía. Igualmente, pues incluyen el reciclado de materiales que generen emisiones por la fabricación de nuevos productos. Entonces, esto va conectado con la gráfica, con la tablita que les había presentado anteriormente con los precios. Entonces, dicen que si bien el volumen de transacciones de esta tipología de proyectos disminuyó del 2022 al 2023, digamos, algo importante es que el precio se ha mantenido estable. Y digamos aquí es importante mencionar que durante los últimos años, pues el mercado voluntario de carbono ha estado pues enfrentado, digamos, a ciertas críticas que también, lo cual se ha visto reflejado, uno, pues en la disminución de los precios y también en la caída de la demanda. Ya en un momento les muestro algunas de estas críticas. Entonces, un poco lo que mencionan en el reporte es que a pesar de la caída general del mercado de carbono, es interesante ver cómo los precios de los proyectos asociados a residuos se han mantenido estables. Entonces, un poco es porque tal vez las metodologías han sido mejoradas, es una de las hipótesis que ellos manejan, o también, pues porque a pesar de la crisis que ha tenido el mercado, este tipo de proyectos siguen generando confianza en los compradores. Finalmente, pues en dónde están ubicados los proyectos, de acuerdo al reporte mencionan pues que la mayor parte de los proyectos están ubicados en América Latina con un 28%, seguido de América Latina y el Caribe con un 13%. Listo. Bueno, y aquí pues un poco asociado pues a las críticas que se suelen ver en el mercado de carbono durante los últimos años. Muchas de estas críticas no han estado reflejadas directamente en el sector residuos, sino mucho más hacia proyectos asociados al sector del uso del suelo, a proyectos red. Y pues son, digamos, como es un mercado que no es regulado, en principio, pues muchos digamos, de estos impactos se han generado es a partir de publicaciones que se han hecho en diferentes medios de comunicación. Entonces, desde medios de comunicación internacionales, también en algunos locales, hay algunos ejemplos de medios de comunicación en Colombia específicamente, donde pues básicamente se comienzan a cuestionar dos aspectos principales en los mercados de carbono. Uno es el componente ambiental o de contabilidad, donde pues se pregunta si los proyectos realmente están contribuyendo a reducir las emisiones o no. Y otro asociado al componente social, y es básicamente si un proyecto de carbono, pues, por ejemplo, si la distribución de beneficios cuando hay actores comunitarios envueltos en el desarrollo del proyecto, si los beneficios se distribuyen de manera equitativa o no, o si se respetan, por ejemplo, los procesos de consulta pues, con comunidades indígenas. Entonces, un poco para resumir así, en grandes rasgos, pues cuáles son como esos principales riesgos. Entonces, desde el punto de vista ambiental, entonces uno, la adicionalidad, es decir, que la adicionalidad es básicamente comparar qué habría pasado si el proyecto se hubiera desarrollado y si no se hubiera desarrollado. Entonces, sobre esto se determina si realmente la existencia del proyecto generó la reducción de emisiones que no se habrían dado en ausencia del proyecto. Digamos que en proyectos de metano, creo que algo importante tener en cuenta es cuando existen regulaciones, es decir, si el desarrollo del proyecto corresponde a implementar regulaciones ya existentes donde se va a llevar a cabo el proyecto, pues en principio no está generando una adicionalidad porque esas deberían ser medidas que por ley deberían ser implementadas. Otro aspecto, el tema de fugas. Entonces es básicamente donde dice, yo llevo a cabo un proyecto en una zona, pero puede ser que eso aumente las emisiones en otro lado, es lo que se conoce como fugas.
La permanencia, pues, es garantizar que esas emisiones se mantengan en el tiempo. La doble contabilidad es básicamente cuando una misma reducción es contabilizada por más de un actor o por más de un usuario. Entonces, no sé si las reducciones se van a contabilizar en otro país, entonces, se van a vender a otro país, entonces se cuentan las emisiones donde se desarrolla el proyecto y también donde en el país donde está ubicado el comprador del proyecto. Y en temas de aspectos sociales, pues que no, usualmente no son de un impacto tan directo para proyectos en residuos, como son en proyectos asociados al uso del suelo. Entonces, los que se identifican son aspectos sociales, pues que es garantizar que haya un proceso de consulta y socialización adecuada con todos los actores comunitarios, conflictos y daños ocasionados al interior de las comunidades, por ejemplo, cuando son comunidades indígenas que no están relacionadas o digamos que no han recibido grandes sumas de dinero y pues el- el ingreso de dinero de estas comunidades puede generar conflictos internos, alteración pues de las formas tradicionales de vida y finalmente pues lo que mencioné sobre los acuerdos desfavorables para las comunidades que participan en el proyecto. Entonces, si bien digamos no son aspectos eh, de los que se hable tanto para proyectos de residuos, como sucede con proyectos red. Es importante, por supuesto, que en el desarrollo de cualquier proyecto pues, se garantice pues, la participación y el involucramiento adecuado de las comunidades aliadas. Entonces, bueno, creo que aquí con esto tendría la presentación, por si hay preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Sebastián. No, la idea es que las preguntas te las han ido dejando en el chat. Nosotros vamos a abrir el espacio para preguntas al final de la sesión. Para algunos que tengan algunas preguntas dirigidas a Sebastián y las que definitivamente no puedas contestar en el chat, Sebastián, obviamente las dejamos también para lo último. Ahora vamos a pasar pues al panel que les traemos para hoy. Nuevamente, si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Sebastián va a ir contestando las que puedan. Y pues le damos inicio a este panel, para lo cual, si quieres, Melchorita, puedes pasar a la siguiente. No, perdón. Disculpen que a mí se me cruzaron los cables. Vamos ahorita con una presentación de caso de estudio de los proyectos sostenibles de bioenergía a través de mecanismos de créditos de carbono. Y para eso le quiero dar la palabra a Frances Grau. Adelante. Hola, perfecto. Un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Em, Me presento, yo soy analista de proyectos para Atmosphere. Ahora os cuento un poquito más sobre Atmosphere. De hecho, hay varios temas que ya los ha tocado Sebastián, pero bueno, haré un paso rápido por ellos. ¿Me podéis comentar si veis la presentación correctamente? Ahora sí. Sí, Perfecto. perfecto. Entonces, bueno, básicamente me gustaría presentar Atmosphere. Al final, Atmosphere es una organización sin ánimo de lucro alemana que se dedica un poco a esto de los proyectos de créditos de carbono, de desarrollo sostenible, al final siempre buscando un impacto climático y social a la vez. Aquí hay un pequeño esquemita de cómo funciona. De todos modos, creo que Sebastián ya lo ha explicado muy bien, pero básicamente lo que se hace es una identificación de proyectos. em, en este caso, pues de residuos sería, por ejemplo, encontrar una fuente de biomasa donde haya emisiones de metano o haya emisiones de dióxido de carbono y se establece un proyecto alrededor de esta fuente de emisiones con socios locales. Siempre priorizamos buscar un poco promover estas alianzas locales. También hay un proceso de certificación, auditoría externa que tienen que cumplir estos proyectos. A veces esto de los créditos de carbono suena mucho a dinero fácil o a un proceso muy sencillo, pero realmente es bastante complejo
y hay que pasar por unas metodologías concretas, hay que hacer un análisis bastante exhaustivo y hay que también seguir un proceso bastante concreto. Entonces, bueno, de algún modo el círculo es que acaba en clientes corporativos. En nuestro caso vendemos directamente a clientes alemanes. Em, en el mercado alemán, pues por ejemplo, grandes corporativos como BMW, Volkswagen, DHL, Flixbus, que después con estos créditos de carbono, con estas reducciones de emisiones, hacen claims corporativas, que también es un tema que tocaremos ahora. Solo para daros un poco una pincelada de dónde estamos situados, nuestros proyectos siempre son en el sur global, sería África, Asia y América Latina, y tienen un portfolio bastante amplio de diferentes tipos de tecnologías que van pues, desde las más tradicionales, que son la típica solar conectada a la red o electrificación rural, por ejemplo. También temas de cocinas eficientes en África, temas de residuos, que es un poco el interés. Y también pues, tenemos, por ejemplo, una planta de queroseno sintético a través de fuentes limpias en Alemania. Y estamos también muy interesados en proyectos relacionados con la biomasa, biomasa energía, compostaje, biochar, que ahora está muy de moda. Pero bueno, luego os enseño algunas fotos que creo que quedaría más claro. Aquí están justamente, pues por ejemplo, podéis ver que tenemos proyectos eso, en Mongolia, Tanzania, Brasil, Malawi, India, Tanzania. Entonces son proyectos bastante diferentes, estos son un poco fotos bonitas, pero ahora os explico cómo funciona. Otro punto importante es que al final Atmosphere tiene 20 años de recorrido ya en los mercados voluntarios de carbono, que se dice rápido, y está soportado por varios miembros de ministerios del gobierno alemán y importantes personalidades científicas de Alemania que de algún modo supervisan todos los proyectos y dan un poco este sello extra de calidad en todo lo que hacemos. Y también me gustaría tocar antes de empezar a explicar cómo funciona todo, tocar esto de los conflictos, porque creo que es muy importante mencionarlo. Al final este mercado no es algo totalmente limpio, por decirlo de algún modo. Ha habido muchísimos conflictos de los principios de los mercados voluntarios de carbono. Estos son solo algunos ahora en 2023 relacionados, pues, por ejemplo, con lo que comentaba Sebastián, con uso de tierras, temas de venta de aire caliente o venta de créditos de carbono que realmente no se reflejan en la realidad. em, Temas de conflictos con comunidades indígenas. Entonces, bueno, es algo que definitivamente todos los actores en el mercado sabemos y que ha afectado muy negativamente a los mercados y es algo que debemos tener en cuenta en cómo hacemos los proyectos. Y estos problemas no están solo en la fuente de los créditos, sino también en dónde van a parar, porque al final estos créditos tienen que ser usados de un modo responsable por los corporativos o básicamente por quien los compra. Y hay ciertas cosas que se pueden decir, ciertas cosas que no se pueden decir con estos créditos y esto también es muy importante tenerlo en cuenta para utilizarlos de manera correcta. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero al final el objetivo de los créditos de carbono o de estos mecanismos es llegar a este objetivo del 1.5. Ahora veremos porque parece que tira un poco más para el 2, pero bueno, al final es ya eh, un poco enfocar a la ambición climática a los corporativos y también a los países. Entonces, bueno, me gustaría también comentar algunos puntos muy importantes de estos mecanismos. El primero es la adicionalidad. Em, Al final esto es clave. Los mecanismos de créditos de carbono para nosotros tienen que tener una función catalizadora en los proyectos. Es decir, nuestro financiamiento, el financiamiento de actores relacionados con estos créditos de carbono, tiene que hacer que el proyecto pase de no ser viable a ser viable, sea por temas puramente financieros, que muchas veces es el caso, barreras de inversión muy directamente, o también puede ser por temas regulatorios, por temas de tecnología, es decir, es un poco romper estas barreras que hacen que los proyectos no pasen para viabilizarlos. Después hay otros temas muy importantes también como la permanencia. Al final, nosotros queremos que estas reducciones sean de verdad y que duren en el tiempo. Entonces, para algunos proyectos esto es más relevante que para otros, pero definitivamente queremos que estas reducciones de emisiones sean algo que dure en el tiempo. Creemos que también es muy importante el pilar social en estos proyectos.
es decir, no solo priorizar el efecto climático, que obviamente también tiene un efecto social ligado, pero también buscar atacar estos objetivos de desarrollo sostenible en los proyectos. Nosotros esto lo hacemos tradicionalmente certificando con los mecanismos de desarrollo limpio y Gold Standard, que está un poco más enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, ahora bajo el artículo 6 parece que va a haber una herramienta que lo va a permitir, pero de todos modos nosotros tenemos un poco un criterio extra que va un poco más allá. Intentamos siempre priorizar mucho el tema social en todos los proyectos. Esto que comentaba de Gold Standard a veces puede sonar un poco a chino todos estos estándares, pero al final son estos organismos externos que de algún modo certifican el proyecto y proporcionan las metodologías, proporcionan un proceso que se puede seguir, que lleva desde un proyecto, desde estas reducciones de emisiones, hasta que se emitan estos créditos de carbono. Y esto es muy importante porque se necesitan estas herramientas para asegurar de que realmente se está produciendo créditos de carbono de calidad. Y aparte de esto, pues también hay una supervisión, no solo por parte de Atmosphere, sino también hay unas auditorías por parte de estos estándares y además, probablemente muchos de vosotros ya lo conozcáis, pero hay muchas agencias de ratings, hay diferentes actores en el mercado que también dan un poco o ayudan a ver un poco qué se tiene que hacer para que estos proyectos sean realmente buenos proyectos, como por ejemplo ICBCM con los Core Carbon Principles o BCMI en el lado más de la compra. Esto también va muy ligado al tema de evitar el doble conteo. Ya lo comentaba Sebastián, pero bueno, esto también me gustaría darle un poco eh, de importancia porque realmente la tiene mucha, que es que los países de algún modo tienen que alinearse con esta mentalidad de mm, autorizar proyectos o hacer que estos proyectos sean posibles y que no se produzca este doble conteo, porque esto también le quitaría mucha credibilidad a los créditos de carbono y al mecanismo en general. Entonces, bueno, aquí un resumen de qué hace exactamente Atmosphere. Atmosphere se posiciona un poco en todo el proceso de los créditos de carbono, que va desde la identificación y desarrollo de proyectos más temprana hasta un financiamiento, que muchas veces es un poco esta barrera tan grande que comentábamos, donde al final se ofrecen condiciones financieras blandas, un poco tailor-made, a medida, digamos, para diferentes tipos de proyectos. Y después también contribuimos pues, en la implementación de los proyectos. Tenemos experiencia, como ya habéis visto, en muchos tipos de proyectos y un poco ya nos hemos encontrado con problemas, los hemos superado, así que de algún modo ya tenemos experiencia en cómo gestionar bastantes de estos temas. Y también hacemos la parte final de los créditos de carbono, donde buscamos eco-certificar normalmente y después vender los créditos de carbono en los mercados alemanes. Aquí también hay un componente de knowledge sharing al final, de compartir el conocimiento. Al final estamos encantados de hacer este proceso conjuntamente con nuestros socios porque de algún modo así también se transfiere el conocimiento para que luego lo puedan hacer por su lado. Entonces, bueno, exactamente, ¿qué hacemos, no? Porque esto suena muy teórico, pero algunos ejemplos de proyectos para ver un poco más en lo práctico qué está pasando o qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, os voy a presentar varios proyectos relacionados a residuos porque es un poco el tema que concierne más hoy. Entonces, bueno, primero tenemos, por ejemplo, este proyecto en India, donde generamos electricidad a partir de residuos de mostaza. Básicamente la línea base o lo que pasaba antes es que teníamos estos residuos que se estaban dejando en los campos, se quemaban y de algún modo lo que hizo Atmosphere fue colaborar con un socio local para implementar una planta de generación eléctrica conectada a la red, em, donde básicamente lo que se hace es, en esa zona la red es muy sucia, depende mucho de combustibles fósiles, tú implementas el proyecto eh, utilizando biomasa, que se considera una fuente de energía mucho más limpia, y lo es, y de ese modo reduces las emisiones que van asociadas a la red, porque como decía, la red necesita o usaba antes estos combustibles fósiles. Así que de algún modo, eh, esa es la parte climática y luego también tienes la parte social, que es que básicamente generas trabajo, ayudas a que los campesinos de la zona tengan otra fuente de ingresos, porque al final esta biomasa, estos residuos que antes quemaban o dejaban en los campos, ahora se puede vender a la planta. em,
y eso ayuda también a subir sus ingresos y a mejorar sus condiciones de vida. Y obviamente también lo que hace es de algún modo probar que esa tecnología funciona y hacer que otros actores puedan o tengan un apetito mayor para este tipo de proyectos en la región. Y este es un proyecto relativamente grande, son 8 megas y reduce 50.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Entonces, este es un poco otro proyecto también bastante grande, pero a la vez muy pequeño, que son básicamente plantas de biogás a pequeña escala en Nepal. Al final lo que se hace aquí es, tienes, por ejemplo, un agricultor que tiene 2, 3 vacas, donde tenía residuos que antes tiraba o que se quedan en el campo de estas vacas, y lo que se hace es implementar un biodigestor a pequeña escala que usa esos residuos y después sustituye madera, por ejemplo, que estaba asociada a deforestación o que no era muy sostenible, con este biogás generado para cocina. Y esto tiene este efecto climático claro, en el que estás reduciendo la presión sobre los bosques, la deforestación, y de algún modo ahí estás teniendo este impacto climático. Y también tiene el impacto social eh, en proveer soluciones de cocina limpia para pequeños agricultores, que mejoran también la calidad de vida, calidad de salud a la hora de cocinar, por ejemplo. También en Tanzania tenemos un proyecto de compostaje de residuos orgánicos, donde básicamente tienes residuos de mercados o agrícolas, por ejemplo, creo que en este caso son de una fábrica cercana de procesamiento de naranjas. Entonces lo que se hace aquí es tienes esos residuos que van a vertederos, a landfills básicamente, em, y desvías esos residuos que iban a vertederos que emitían metano a un proyecto de compostaje, donde básicamente lo que tienes son una maquinaria que voltea y que evita esta descomposición que produce el metano, y de algún modo también produce fertilizante que puede ser utilizado para agricultores de la zona, y desplaza fertilizantes químicos. Entonces, bueno, esto también es un ejemplo muy bueno de evitar emisiones de metano, tener este efecto climático y también un efecto social de creación de trabajos, promoción de tecnología y también desplazamiento de fertilizantes químicos. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco algunos ejemplos. Obviamente se Frances, puede hablar. ¿Sí? disculpa, ¿podrías quitar los subtítulos de tu pantalla? Es que hay veces no nos permiten ver la diapositiva completa, te agradezco. Ok. A ver Gracias. cómo lo hago. Creo que ahí está. Sí, así es. Perfecto, muchas gracias. Nada, ahí tenéis algunos ejemplos y también me gustaría centrar un poco en lo que estamos buscando ahora, o un poco para que se entienda un poco qué tipo de proyecto puede funcionar, porque esto siempre es una pregunta, qué tipo de proyecto puede interesar para estos mecanismos. Entonces, bueno, al final lo que buscamos son proyectos a escala de más de 10.000 toneladas de CO2 equivalente al año. Al final esto es una escala ideal, pero sí que es cierto que puede empezar con proyectos más pequeños y escalar hacia esos números. Idealmente puede ser aún más grande. Tenemos apetito para proyectos más grandes. Buscamos también tecnologías innovadoras, un poco probar el concepto de estos tipos de proyectos en la región o tomar este riesgo para que luego vengan otros actores y puedan implementar estos proyectos viendo que ya ha funcionado con un proyecto de Atmosphere. Obviamente buscamos también un modelo empresarial sostenible, una cierta experiencia demostrada. Buscamos socios que ya hayan implementado, por ejemplo, un piloto, que hayan implementado otros proyectos parecidos. Em, sí que es cierto que ahí surge una pregunta de, buscamos proyectos que no sean viables económicamente, pero sí con un modelo empresarial sostenible. Al final, la línea a veces es muy fina y es un análisis proyecto a proyecto, pero sí que es muy importante que haya cierta madurez alrededor de los proyectos. La adicionalidad es muy importante también, ya he tocado en el tema, que contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible, que sean proyectos a largo plazo. Esto es básico también. Al final, los proyectos de créditos de carbono son proyectos que funcionan a largo plazo, porque se emiten estos créditos de carbono cada año, digamos. Entonces, bueno, al final se necesita y se requiere que estos proyectos duren un cierto periodo de tiempo, y estos ajustes correspondientes de los que hablaba antes también son muy importantes. Y eso también es a veces un gran bloqueo ahora
es algo en lo que nos estamos fijando mucho para ver cómo va evolucionando país a país y motiva mucho la inversión y seguro que no solo para nosotros, sino para en general muchos actores, como de encima de estos mecanismos o como de desarrollados están estos mecanismos a nivel de país. Eh, para proyectos de biomasa, para proyectos de residuos, quería mencionar también estos temas, yo creo que son muy importantes, que van alrededor de la sostenibilidad de la biomasa. Para nosotros esto es clave, es decir, que la biomasa no tenga problemas de deforestación asociados, que no tenga problemas de biodiversidad, no tenga problemas de conflictos de uso. Eso a veces es muy importante. Por ejemplo, si tienes una biomasa que ya se está utilizando para algo y la utilizas para un proyecto, luego estás forzando el uso inicial a que use otro tipo de combustible. Y a veces entonces esto puede provocar que realmente no estés teniendo ningún tipo de impacto. También estamos muy centrados en proyectos que usen biomasa que esté centrada en la protección del medio ambiente, es decir, no nos gusta proyectos que obtengan residuos de producción agrícola industrial, donde hay eh, ya. Se usa demasiado el suelo o se usan fertilizantes químicos descontroladamente. No nos gustan tampoco los energy crops por el conflicto de food security y energía. Y también el tema de los derechos humanos y el tema social también es muy clave. Estamos desarrollando un estudio de biomasas. ¿Qué biomasas son sostenibles? ¿Por qué criterios? Entonces, bueno, eso de momento no está publicado aún, pero estamos solo para remarcar que esto es un tema muy importante para nosotros. Entonces, muy rápidamente, porque creo que se me acaba el tiempo ya, para que tengáis una breve pincelada de lo que buscamos por tipos de proyectos. Em, Uno de ellos es temas más de gasificación o básicamente de calderas, biomasa energía, donde los requisitos, y esto lo vais a ver repetido en todas las diapositivas, son de estas fuentes de biomasa sostenibles, pero sí que hay varios retos y partes positivas, negativas, que es importante tener en cuenta. La logística siempre es un inconveniente en este tipo de proyectos. Al final se necesita también una fuente sostenible de biomasa sostenida en el tiempo, es decir, que tengas biomasa durante todo el año y muchos retos también más relacionados a que estos proyectos pues, son bastante más costosos que otros tipos de proyectos con tecnologías más maduras. Y también tiene partes positivas, al final nos gusta que los proyectos tengan inversión por parte de socios locales, biomasa. Hay ciertas biomasas que son más favorables que otras, esto es bastante inmediato. Y también pues, el tema de la logística que comentaba, del transporte, de la recolección, separación, esto también es muy clave. Y la tecnología que se usa para el tipo de proyectos también se tiene que considerar. Otro tipo de proyecto es proyectos de digestión anaeróbica o compostaje. Al final aquí lo que se hace es, por ejemplo, lo que comentaba con el proyecto de Tanzania, tienes unas fuentes de emisión de metano en vertederos, por ejemplo, y lo que haces es instalar un proyecto que generas biogás o biometano para usos energéticos, por ejemplo, o tienes proyectos de compostaje que de algún modo evitan estas emisiones de metano. La logística aquí también es un reto y también es un reto, por ejemplo, el hecho de usar fuentes de biomasa con con poco análisis o con poco bagaje en el sentido de que no están bien analizados si es una buena fuente para biogás, por ejemplo, em, si hay conexiones a la red, si se puede usar el biometano. Entonces, bueno, pero como tipo de proyecto, este es uno. Y el último que quería presentar era el biochar. En temas de biochar, al final también se usa residuos. Sí que es cierto que los residuos sólidos, por ejemplo, no son tan buena fuente para proyectos de biochar, pero bueno. Y aquí los retos son los mismos que antes, más otros, porque el biochar al final es algo muy nuevo y hay muchos estándares, hay mucha incertidumbre, tanto en las fuentes, de dónde viene la biomasa, hasta a dónde va a parar el biochar, se puede vender el biochar, no se puede vender. Al final, cómo se hace un poco el monitoreo de la implementación del biochar en los suelos, las emisiones asociadas, el funcionamiento de la tecnología. Entonces, bueno, aquí hay muchísimos otros retos. Encantado de comentarlos un poco más en profundidad, si alguien tiene dudas. Y nada, como resumen final, presentar un poco lo que hacemos. Lo que hacemos al final nosotros es buscar estos proyectos que necesitan un empujón,
que necesitan financiamiento, necesitan apoyo y viabilizarlos, ya sea con apoyo financiero, que es normalmente el caso, o también con nuestra experiencia, larga experiencia en los mercados de carbono y conocimientos técnicos, venta. Entonces, ahí también estamos encantados de colaborar. Y en temas de residuos, pues hay mucho trabajo que hacer, así que estamos activamente buscando este tipo de proyectos. Así que encantado de escuchar preguntas, sugerencias y ver qué se puede hacer. Nada, muchas gracias. Frances, qué buena presentación, muchísimas gracias. Acá estamos recibiendo pues muchas felicitaciones de toda la gente conectada. Somos más de, en este momento somos más de casi 200 personas conectadas. Así que excelente presentación, muchísimas gracias. Te pediría el favor que si puedes ir contestando algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros Dale, por participantes. supuesto. Te agradecería. Y si no, vamos a recoger algunas de sus preguntas al final. Ahora sí, ya yo me iba emocionando al principio con el panel, pero pues pasamos al tema del panel y me gustaría presentarles a nuestras dos invitadas. Tenemos a Adriana Maldonado, quien es la directora de Alianzas de Impacto en Sistema Bio. Adriana cuenta con un magíster en desarrollo rural, es especialista en producción animal y médica veterinaria zootecnista, con más de 20 años de experiencia en desarrollo sostenible en comunidades rurales en América Latina. Como directora de Alianzas en Sistema Bio Colombia, ha liderado proyectos que promueven la biodigestión como solución innovadora para el sector agropecuario. Y también nos acompaña Luz Adriana Velasco, quien es economista de la Universidad del Valle, cuenta con una maestría en Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente lidera el desarrollo de negocios y la gestión de cuentas clave para South Pole en América Latina, impulsando pues el crecimiento en los mercados de cumplimiento normativo, compensación de carbono, energía renovable y servicios de asesoría climática. Su trabajo básicamente se centra en asesorar a empresas y organizaciones en la implementación de estrategias de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pues bienvenidas. Las invito, pues, bueno, a que abran sus cámaras. Ya están. Perfecto. Gracias por sacarnos de la presentación. Y bueno, voy a empezar acá con la primera pregunta que es, pues, para las dos. Y nos gustaría saber si nos podrían compartir la experiencia de sus organizaciones en el desarrollo de proyectos de gestión de residuos que incluyan financiamiento a través de mercado de carbón y qué iniciativas o acciones han implementado hasta ahora. Entonces, no sé si quieran empezar. De pronto, vámonos primero con Adriana Velasco. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Actualmente en South Pole eh, estamos trabajando, por ejemplo, con una granja porcina en México y en esta granja se está desarrollando un proyecto de biodigestión para el manejo de los residuos de los animales. Y el proyecto o este proceso consiste en utilizar biodigestores que transforman estos residuos en biogás. Y este biogás pues, se aprovecha de dos maneras. La primera es generando energía que se conecta y distribuye directamente a través de la red. Y el segundo uso que se le da es reemplazando el uso de gas natural con el metano que se captura. Entonces, aquí logramos no solo el efecto de la reducción de emisiones, sino pues que también evitamos que los residuos, no solo de los animales de la granja, sino otros residuos de la zona, vayan a los cuerpos de agua, que es una situación bastante común, o se generen los prejuicios pues, de los olores que genera la descomposición de estos residuos. Em, y aquí es muy importante y el mercado o los créditos de carbono nos ayudan porque permiten cerrar esa brecha financiera que existía pues, para implementar el proyecto y haciéndolo así pues, económicamente viable. ¿Qué les puedo contar? Pues la granja en este momento también cuenta con paneles solares que nos ayudan a generar energía
para mantener la temperatura óptima de los biodigestores y así asegurando pues el uso eficiente. Y estamos en una etapa de monitoreo y esperamos pues realizar la primera verificación para el próximo año. El proyecto tiene una vida crediticia, que es lo que va a durar este proyecto, de 10 años. ¿Sí? Ya se espera que después de los 10 años el proyecto haya crecido lo suficiente y esté generando los ingresos por su propia cuenta. Y también, pues fuera de los recursos, lo que se busca es poder ampliar el proyecto en un mediano plazo. Muchas gracias, Adriana. Ahora Adriana Maldonado. Muchas Adrianas, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder participar en estos escenarios y ver tantas culturas acá. Bueno, pues yo les cuento un poquito. En este caso me encuentro representando a Sistema Bio. Sistema Bio, de manera concreta, es una empresa líder mundial en producción de biogás. Estamos prácticamente en todo el mundo. Nuestra tecnología ha llegado a más de 31 países. Y tenemos pues 4 oficinas principales en la India, en Kenia, en México y en Colombia. Ya contándoles nuestra experiencia en el proyecto de carbono, pues les contamos que Sistema Bio es una empresa B Corp. Tenemos una tecnología innovadora de biodigestión y un paquete integral que va pues acompañado con una capacitación, con un financiamiento. Y nos enfocamos pues en combatir temas de cambio climático y temas de pobreza en los sectores rurales. Bajo este precepto, Sistema Bio presentó un proyecto voluntario bajo el estándar de Gold Standard for the Global Goals, con la finalidad de generar reducciones de emisiones, como ya han comentado en anteriores presentaciones. Esta iniciativa contempla la instalación de biodigestores de distintos tamaños. Nos enfocamos en productores pequeños y medianos, porcicultores y ganaderos principalmente. Son los 2 sustratos que tenemos permitidos para desarrollar este proyecto. Dependiendo del contexto en el que se desarrolle, pues enfocamos el problema que estamos resolviendo, si es una situación doméstica o si son temas ya a nivel productivo. El proyecto para Colombia tiene un objetivo de instalar 3.000 sistemas. Empezó ahorita en junio. Tiene una duración inicial en su operación de 2 años para cumplir esta meta. Ya tenemos alrededor de unos 350 sistemas instalados bajo este programa de carbono. Y esta etapa inicial de este proyecto dura 5 años, con la posibilidad de tener 2 renovaciones más a 10 o a 15 años. Bajo este mismo programa ya hemos instalado en la India alrededor de 36.000 sistemas. En México se han instalado 3.000 sistemas. En Malawi llevamos 200 y Kenia tiene ya en 2 etapas alrededor de 9.000 sistemas. Es como la experiencia inicial que me gustaría contarles. Muchísimas gracias, Adriana. Perfecto. No, y vamos bien porque tenemos varias preguntas para ustedes. Me gustaría ahora, Adriana Velasco, si nos puedes, a ver, si alguno de los participantes que se encuentran en este webinar estuviera interesado en formular un proyecto de gestión de residuos para el mercado de carbono, ¿qué pasos concretos recomendarías para implementar este proyecto de este tipo en el contexto de América Latina y el Caribe? Bueno, aquí tanto Sebastián como Frances han dado pues unos pasos muy claves que siempre se van a repetir, y es que para lograr tener una certificación bajo estándares de carbono, bueno, lo primero es cumplir con los criterios de elegibilidad y empieza por la fecha de inicio del proyecto. Según el estándar o la metodología por la que se vayan a guiar, puede ser la fecha de inicio puede ser el momento en que se compró el primer equipo, o la fecha de inicio puede ser en el momento que se inició la captura de emisiones. ¿Sí? Independientemente de eso, previo a esa fecha de inicio, debe haber una consulta local a esas partes interesadas o afectadas, donde se les mencione cuáles son los beneficios o los prejuicios, por llamarlo así, del proyecto, se les escuche, ¿sí?
se les dé atención a las inquietudes que tienen. Eso es como pues, de la parte más importante. Luego, como ya se mencionaba, se debe demostrar que el proyecto necesita ese financiamiento, bien sea para superar las brechas financieras, las de tecnología o las institucionales que existen. Y garantizar que se cumplen con para el caso de los proyectos de residuos, que se cumplen con los equipos necesarios para llevar a cabo un muy buen monitoreo, porque eso es lo que me permite hacer la trazabilidad y la reducción de las emisiones. Entonces, poniendo un ejemplo, por ejemplo, para los proyectos de biogás se deben instalar medidores de flujos, de salidas y la destrucción del metano. Para proyectos de composta, por ejemplo, se deben instalar equipos de medición para la temperatura del pH, de la humedad, etc. Entonces, necesitamos que estos equipos sean de la mejor calidad para tener un buen reporte de monitoreo y que no se pierda esta trazabilidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y entonces para Adriana Maldonado, de esos proyectos que mencionaste anteriormente, bueno, o que te faltaron mencionar, ¿cuáles han sido los principales retos para acceder al mercado de carbono y cómo lograron superarlos? Estás en mute. Perdón. Los retos que nosotros tenemos actualmente en la operación del programa realmente son, uno, encontramos que la capacitación a los técnicos que van a operar el proyecto en el territorio es fundamental. No solo desde la tecnología que ellos van a implantar, sino que ellos tengan la capacidad de desarrollar andragogía, de capacitar o de transferir el conocimiento a los beneficiarios. Ese fue el principal reto en este tipo de proyectos. El otro para nosotros es un hito, la apropiación del conocimiento en el territorio. Entonces, ese ha sido un reto grande, como les mencionaba anteriormente. Este es un proyecto que va a tener un seguimiento de 5 años y es fundamental que quienes reciban los beneficios de la tecnología también se apropien del conocimiento y que cuando el proyecto se vaya, pues todo ese conocimiento permita que el proyecto tenga más escalabilidad. Ese fue el segundo reto. Otro reto para nosotros grandísimo ha sido la medición de la captación. En el caso nuestro no está automatizado, sin embargo, ya tenemos un desarrollo tecnológico que nos va a permitir hacer un seguimiento en línea de la operatividad de estos sistemas en campo. El otro reto, bueno, pues es la garantía de que esos sistemas sí estén funcionando diariamente como deben ser. Y esos son los retos y las estrategias. No sé si me estoy brincando a la otra pregunta o la paro ahí y vamos con Adriana. Sí, paremos ahí Listo, y listo. vamos con Adriana y un poquito recordando lo que nos mencionó Sebastián y lo que nos mencionó Frances sobre las críticas actuales hacia el mercado de carbono, especialmente en términos de integridad ambiental y social de los proyectos. ¿Qué recomendaciones darías a quienes deseen desarrollar nuevos proyectos para enfrentar estos desafíos y garantizar el éxito del proyecto? Si nos puedes contar eso, Adriana Velasco, por favor. Claro que sí, si quieres me puedes decir Luz para que no los confundamos aquí. Luz, sí, sí, perfecto. Bueno, eh, lo primero que hay que tener claro es que los proyectos, bueno, se surgen en un contexto donde estamos actualmente en una sociedad muy polarizada, ¿sí? Pero por suerte existe un consenso de que necesitamos empezar a realizar actividades para cumplir pues con esos temas de temperatura, de disminuir las emisiones. Y esto implica que tenemos que aprovechar todos los instrumentos existentes que hay. Y uno de ellos, y hablo que es uno de ellos, no es la solución, no es el único, es el mercado de carbono. El mercado de carbono es una herramienta ágil y dinámica, pues que permite la participación de diferentes actores de forma rápida. Entonces, eh, el mercado es un instrumento, tomémoslo por ahí. Quizás la mayor crítica es cómo se da porque se piensa que es la solución. No, es un instrumento y quienes estamos en esto lo sabemos.
Entonces, necesitamos es que los proyectos sean confiables, que eso es otra de las críticas. Para que un sistema, un proyecto, un proceso sea confiable, necesita que esté continuamente en un proceso de renovación. Y el mercado de carbono, pues en este momento lo está. Estamos con desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas metodologías, tenemos a instituciones, a nuevos actores ahí pendientes a ayudarnos a mejorar cada vez más este sistema, ¿sí? Entonces, ya digamos que vamos por el buen camino porque estamos generando un sistema saludable. Entonces, como se los decía y como seguro vieron en las gráficas tanto que mostraron Frances como y como se mostraron al principio, pues se tiene que pasar, el proyecto tiene que pasar por la verificación de terceras partes, de un auditor y del estándar, ¿sí? Para que pase por esto, tiene que presentarse un reporte de monitoreo. Entonces, es clave contar con unos buenos datos, un buen monitoreo que garantice pues, las emisiones que se están haciendo, las posibles fugas o los posibles, digamos, desventajas que pueda generar el proyecto. Y al mostrarnos eso, un plan para corregir esta situación. Vuelve y juega, que es otra de las críticas, es el involucramiento de las partes interesadas. Entonces se necesita generar unos canales de comunicación para recibir todas las preguntas, las quejas y las sugerencias y efectivamente dar una respuesta oportuna. Y tener muy en cuenta las normativas locales, las nacionales involucrar estos otros terceros o estos nuevos rankings de calificación que dan una mayor, digamos, transparencia y confianza a quienes están invirtiendo en los proyectos. Entonces, es como quizás esto lo vamos a lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo mucho, es seguir ese proceso de transparencia y de involucramiento. Muchas gracias, Luz Adriana. Y para ti, Adriana, ¿cuáles pues se han enfrentado críticas o cuestionamientos relacionados con esa integridad de los proyectos en alguna etapa de su desarrollo? Y de ser así, también cómo manejaron estas situaciones. No, realmente con este programa de carbono no hemos recibido críticas, no. Han sido como los retos, el tema de captación, garantizar que los sistemas estén funcionando, el seguimiento, el monitoreo, pero son más retos dentro de la operatividad, no críticas como tal al programa de carbono de Sistema Vía. Bueno, No y lo hemos para tenido. seguir con lo que nos ibas a contar, estamos hablando de los retos, pero tú quieres hablar como de las oportunidades, si quieres mencionar esa Ah, parte. ok. No, es que estaban conectadas las dos preguntas de retos y las estrategias, entonces solamente era complementar. Pues el tema que les decíamos, inicialmente fue un problema no tener automatizado es el seguimiento continuo, es algo que ya resolvimos, desarrollamos la tecnología y ya vamos a empezar a implementar dentro del programa esa tecnología que nos va a permitir hacerle seguimiento continuo a todos los sistemas. Sin embargo, nosotros en este momento trabajamos con una plataforma en campo que funciona sin internet, con la que podemos construir una línea base, ubicar por GPS los sistemas. Aparte, cada uno de nuestros sistemas tiene como una cédula, un número único de identificación a nivel mundial. Y esto lo llevamos a otra plataforma que nos permite hacer seguimiento y saber qué es lo que ha pasado con ese territorio o con ese beneficiario desde que llegó la implementación tecnológica. Entonces, esa ha sido una de las estrategias. Nuestros técnicos siempre están capacitados no solo en la tecnología, sino en temas de extensión rural, para que ellos sean capaces de transferir ese conocimiento a los beneficiarios, que como les mencionaba es un hito para nosotros el tema de apropiación tecnológica y que nos garantice que esos sistemas van a continuar funcionando durante 5 años. Era solo eso como para complementar las estrategias con los retos que veníamos enfrentando en la operatividad. Perfecto. Yo tenía varias preguntas, pero vamos a terminar con una pregunta así súper breve para cada una, para dar espacio a todos nuestros participantes que se han quedado acá súper conectados y ver qué preguntas vamos a seleccionarles al final. Entonces,
Para ti, Adriana Velasco, quisiera, otra vez Luz Adriana, más bien, quisiera que, pues, que nos contaras con la reciente aprobación del libro de reglas para el artículo 6 del Acuerdo de París durante la COP29. ¿Qué implicaciones podría tener esto en el desarrollo de nuevos proyectos de carbono asociado a la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe? Así brevemente, que tú quieras resaltar algo. Bueno, gracias a este espaldarazo que se da con la aprobación y con este, digamos, mecanismo centralizado, lo que se abre es un apetito pues por esas inversiones en proyectos que se puedan certificar la reducción de emisiones. Y una de las herramientas disponibles y que genera esos impactos no solo en la reducción de emisiones, sino que tiene un alto potencial de generar impactos en las comunidades, en la salud, en el paisaje, son, por ejemplo, los proyectos de gestión de residuos. Estos me ayudan además a un proceso de transición energética, generan energía limpia, y lo que implica o incentiva un desarrollo de tecnologías y me va generando un círculo virtuoso. Entonces, siendo muy breve, creo que la COP abre eso, además pues, de que ya está muy claro el tema de los istmos que conocemos y eso va a involucrar a muchos países interesados en invertir en países con grandes posibilidades de manejo de residuos como son los países de Latinoamérica. Entonces hay una gran oportunidad histórica que se debe aprovechar. Esa es la oportunidad, pero pues tenemos ciertos temas que debemos superar, como son los temas institucionales y los temas de transparencia. Entonces, hay que estar felices. Yo creo que es muy optimista esto que ha pasado. Muy interesante, Luz Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, Adriana, desde tu perspectiva, ¿qué tan esenciales y relevantes han sido los mercados de carbono para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos de gestión de residuos? ¿Voy yo? Adriana Sí, Maldonado. Adriana Maldonado. Sí, para nosotros ha sido fundamental porque esta nos ha permitido, esta viabilidad financiera que nos otorga este programa nos ha permitido masificar la tecnología, llegar a más productores, llegar a más comunidades, a muchos más territorios. Les estamos ofreciendo una solución tecnológica de mucha calidad, les estamos ayudando a resolver problemas que se encuentran en cualquier territorio rural de Latinoamérica y que tienen alto impacto ambiental y dando la posibilidad de tener una implementación tecnológica con un retorno de inversión muchísimo más rápido. Finalmente, creemos que no es solo ni siquiera el tema financiero, estamos logrando desarrollar proyectos con un impacto ambiental y social bastante alto. Entonces, para nosotros ha sido fundamental este tema. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Luz Adriana, Adriana. De verdad, muy interesantes. Nos gustaría tener más tiempo con ustedes. Yo creo que estoy seguro que acá muchos de los participantes tendrían muchas preguntas, pero pues por eso le voy a dar ahora la palabra a Ignacio para que nos cuente qué preguntas vamos a hacerle pues a nuestros anteriores panelistas y acá a nuestros panelistas. Adelante, Ignacio, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos vean. Bueno, estaba leyendo las preguntitas que hicieron en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, y había una para los primeros expositores, para Sebastián Lema y Francesc Carau, que preguntaba sobre proyectos de ley para plantas de compostaje municipales de pequeña escala. Si es posible acceder a financiamiento climático a través de mercados de carbono. Son plantas de menores a 500 a 5.000 toneladas específicamente. Si alguno quiere responder. Perfecto, sí que yo Eh, comienzo y si Francisco quiere complementar. Pues digamos, uno de los retos asociados a proyectos de pequeña escala, pues son los costos de transacción para el desarrollo de los mismos, ¿no? Francesco nos mostraba pues algunos datos como del tipo de proyectos que ellos buscan. De todas formas, creo que algo interesante para explorar si los proyectos no cumplen pues ese tamaño mínimo, explorar la asociación entre varios proyectos, lo que conoce como proyectos sombrilla, pues de donde varios proyectos pequeños se pueden unir para generar un proyecto pues que permita reducir, digamos, ahorrar costos mediante economías de escala y eventualmente pues
llevar a la viabilidad de proyectos más pequeños. No sé si Perfecto. Francisco quieras complementar algo. Sí, igual para añadir, a ver, va bastante en la línea, pero también a veces es un reto el tema de la informalidad en los residuos. Muchas veces cómo se disponen estos residuos no es algo claro, entonces hay que siempre ver cómo está funcionando la línea base, lo que le llamamos la línea base, que es exactamente qué está pasando con estos residuos ahora mismo para poder asegurar que cuando se hace un proyecto se están reduciendo estas emisiones de metano asociadas. Y como bien decías, los costes fijos son muy importantes. Entonces, por eso siempre hablamos de proyectos un poco más a escala, porque de algún modo diluyen estos costes fijos que tienen los proyectos, pero al final lo importante también es buscar un proyecto que tenga escalabilidad. Entonces se puede empezar, como respondía en el chat, con proyectos más pequeños que luego puedan escalar, y eso también puede ser interesante. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Tengo otra pregunta también, aprovechando. ¿Qué condiciones deben cumplir los rellenos sanitarios, como por ejemplo vida útil o cantidad de residuos para llevar a cabo este tipo de proyectos? Si quieres le doy yo, aunque creo que no sé si esta la respondí, pero bueno, al final la respuesta también va mucho en lo que estaba comentando. Al final eh, se tiene que ver qué está pasando, porque, a ver, también en algunos rellenos sanitarios, que no son la gran mayoría, pero si se están quemando ya las emisiones de metano, o sea, si hay un flaring, por ejemplo, entonces, de algún modo, ahí ya tienes un límite para hacer un proyecto, porque no tienes emisiones de metano, sí se puede usar para energía y luego sustituir emisiones asociadas a la red, pero en América Latina las redes son bastante limpias. Entonces, bueno, hay que hacer mirar un poco todo el proceso, desde la logística está establecida, son costes que se tienen que considerar para el proyecto, estos residuos están separados en fuente o no están separados en fuente, y después, una vez que tienes ya un poco la base clara, ir viendo si realmente tiene sentido hacer un proyecto o no tiene sentido hacer un proyecto. Pero al final es una respuesta muy general, pero es que al final depende mucho caso a caso, digamos. Perfecto, muchas gracias. También otra pregunta que tenía ahí en el chat. Si se tiene vida útil de estos créditos de carbono y si se estima algún precio para el futuro de estos. Voy a comenzar acá. Digamos, uno pues depende también de para qué vayan a ser utilizados los créditos de carbono, ¿no? Pues digamos, en principio no es que tengan una fecha de vencimiento, pero sí, por ejemplo, en algunos casos, como en el caso de Colombia para la neutralización del impuesto al carbono, pues espera que el crédito no tenga digamos, una antigüedad no mayor a 5 años, o un vintage no mayor a 5 años. Y esto, pues, digamos, también se ha vuelto pues una práctica donde proyectos con más de 5 años pues tienen un precio pues bastante reducido. Esa sería como la respuesta para la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Adriana Velasco, que habla de las granjas porcinas. ¿Qué tan grandes son las granjas porcícolas en número de animales, para entender un poquito el tamaño? Esta granja tiene una capacidad de manejar alrededor de 40.000 cabezas al año. Perfecto. ¿Y se estima que estas van a crecer, van a seguir aumentando o un número La zona estático? donde se está desarrollando el proyecto es una zona, digamos, que su economía se basa mucho en este sector. Entonces, la idea es que el proyecto logre replicarse en otras granjas. Perfecto, muchas gracias. También hay una pregunta que había en el chat que hablaba de los restos de la digestión. ¿Qué se realiza con estos restos después de todo el proceso? Estos restos tienen un proceso para crearlos y generar un tipo de fertilizante natural que nos ayude a recuperar suelos degradados. Perfecto, muchas gracias. Em, También había una pregunta de Emma Gómez que preguntaba sobre qué factor de emisión para residuos orgánicos utilizan para los cálculos. Sí, Bueno, si quieren, ayudo aquí y es que
cuando vas a hacer un cálculo, y pues para eso está todo un equipo de expertos técnicos y demás, tienes que mirar es, uno, qué tipo de residuo es, dos, qué tipo de gas se está midiendo, tres, qué tipo de procesamiento se está llevando a cabo, y según pues todo esto se determina si se va a utilizar, por ejemplo, el IPC o las bases de datos nacionales o cuál es el número que se va a utilizar. Pero digamos que no es que exista o que sea algo así como tan simplemente la matemática, sino que hay que primero hacer un checklist para mirar cuál es el factor indicado. Perfecto, muchas gracias. No sé si me habrá pasado alguna pregunta en el chat o en algo, si alguien quiere dejar su pregunta ahora para hacerla, si no podemos continuar con la siguiente sección. Bueno, aquí hay una de Patricia. ¿Qué límites permisibles tiene para la conductividad eléctrica? Como, ¿qué límite? Eh, Perdón, no sé, no entendí la pregunta. ya. O sea, la pregunta dice como, ¿tiene Colombia lineamientos para la aplicación de los digeridos? ¿Qué límites permisibles tiene para la conductividad eléctrica? Esa se la tengo, la verdad, porque no entiendo, pero yo puedo ir con el equipo de expertos y preguntar. Perfecto, muchas gracias. Eh, También hay una de Iván que dice toneladas equivalentes de CO2 y toneladas de metano son la misma medida. No sé si alguien quiere responder eso. Ah, a ver, normalmente cuando se desarrolla un proyecto se dice CO2 equivalente. No es que solo estemos midiendo el CO2, es que estamos utilizando un lenguaje común porque sería muy difícil manejar un crédito pues como para cada tipo de gas, ¿sí? Entonces sabemos, por ejemplo, que el metano es como 25 veces más potente que el CO2, está el ácido nítrico, perdón, todos estos gases que se llevan a una equivalencia de CO2. Pero como mencionábamos en la pregunta anterior, cuando nos preguntaban qué factor de emisión, es, bueno, qué gases o qué gas está emitiendo el residuo y lo contabilizamos y luego lo llevamos a CO2 equivalente. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una última pregunta de Fabio que consulta sobre qué condiciones deben cumplir los rellenos sanitarios, como por ejemplo vida útil o cantidad de residuos para llevar a cabo este tipo de proyectos. Bueno, yo aquí puedo decir que uno de los temas es de nuevo la fecha también de inicio de los rellenos. Según el estándar o la metodología que se utilice, eh, por ejemplo, no va a ser susceptible a generar créditos de carbono si sus operaciones iniciaron hace 2 años, ¿sí? Pero dependiendo, y por eso cada proyecto es un mundo aparte, o sea, tenemos un marco, una metodología, pero como decían los panelistas anteriores, cada proyecto debe ser evaluado. Si de pronto el relleno va a tener un desarrollo, una ampliación, una mejora, pues podría estudiarse a ver qué se puede generar. Pero digamos que no hay como esa fórmula única. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, también agradecer a todas las personas que hicieron preguntas, así que ahí le dejo la palabra a Aida para terminar esta sesión. Muchísimas gracias, Ignacio. También invito a las panelistas, hay algunas preguntas todavía en el chat, si nos dan, pues si pueden todavía por escrito, ¿no? Pero realmente agradecemos muchísimo la participación de todas las personas que se han conectado. Tal vez solo conclusiones, creo que es un tema que nos interesa mucho en la región. Hay muchas dudas todavía, hay muchas preguntas. Me quedaría acá con lo que han dicho los expositores, que es cada proyecto es un mundo, cada proyecto debe ser analizado por separado, sobre todo definiendo muy bien la línea base, también sobre qué metodologías van a utilizar, quién lo va a certificar, cómo se va a certificar, cómo se va a garantizar esa comercialización de los bonos.
Creo que es muy importante. Tal vez acá lo más importante es que quedan los 3 expositores a la disposición, ya pusieron todos sus correos ahí para cómo se pueden contactar. De verdad, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Creo que muchísimo interés. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias y sobre todo creo que los invitamos a que nos sigan en redes también. Estos espacios de la comunidad de práctica MedLab, pues básicamente siempre están abiertos en el sentido de los webinars abiertos, pueden compartir, pueden participar con nosotros. Como les decía, es una comunidad cerrada, pero siempre tenemos eventos abiertos, así que por favor, ahí están los datos de la comunidad de práctica. Se preguntaron muchísimas veces en el chat si van a compartir la presentación y todo. Este webinar queda grabado en la página web de MedLab, donde ustedes pueden ingresar. Y sobre todo también están los contactos de las personas que hoy nos acompañaron. Así que agradecemos muchísimo su participación. Terminamos con 150 personas conectadas. Significa que hay mucho interés en la región. Y gracias a todos por participar. Que pasen feliz día y feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Muy amables.